Está en la Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió psicología aquí en la UNAM, luego estuvo en Stony Brook en el posgrado, Harvard, un doctorado en psicología experimental, entendido, y un postdoc en Toronto en comportamiento animal. Bueno, de las cosas que he hecho en la universidad, fue director de la Facultad de Psicología del 97 al 2001, creo. Y ha trabajado en su investigación en temas de comportamiento adaptable, modelos matemáticos de la elección, economía del comportamiento, ¿no? Y tiene un laboratorio muy interesante. Bueno, publicaciones, no voy a mencionar, tiene amplio espectro de publicaciones en todos estos temas. Tiene ahora una cosa que se llama el Lab 25, donde también se está estudiando el laboratorio se trata de estudiar cosas acerca de cómo se adaptan organismos humanos y no humanos a los cambios en general. Y creo que nos va a hablar sobre el futuro de la ciencia del comportamiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un verdadero honor estar en una celebración para José Antonio. Nos conocemos desde hace un buen número de años, cuando él era todavía una persona, sigue siendo muy joven, pero en aquella época todavía más joven, lo conocí cuando tenía 23 años, y tuvimos una experiencia compartida muy importante durante la huelga del 99, y para mí siempre la forma en la que abordaba los problemas y las posibles soluciones pues era una cosa que me daba envidia escucharlo, ¿verdad? Y lo más agradable son las comidas que podemos compartir de vez en cuando y efectivamente el sentido del humor que él tiene. Entonces, muchísimas gracias por la invitación para poder estar. Voy a acercar de vez en cuando aquí porque tengo un poquito de vértigo, entonces no puedo estar parado, no puedo moverme mucho tiempo hablando de control. Voy a cambiar. Cuando me invitaron dije, ¿de qué voy a hablar? Dije, pues valdría la pena hablar sobre algo que a José Antonio, que tuviera que ver con psicología y con algo que a José Antonio le pudiera interesar. Y una de las cosas que se han hecho en psicología es teoría de la medición, que es básicamente álgebra, los sistemas de álgebra con los que él trabaja, pero la verdad es que voy a verme ridículo hablando de algo sobre que no entiendo muy bien qué es de lo que se trata, entonces mejor voy a hablar sobre otra cosa. Entonces preferí hablar sobre mis frustraciones. Lo que más aprecio de José Antonio es que cuando me presenta con algún amigo, siempre dice, es psicólogo, Arturo Bouzas es psicólogo, dice, pero es de otro tipo. Nunca he sabido exactamente si eso es bueno o malo, o sea, a qué se refiere, ¿verdad? Pero bueno, somos psicólogos de otro tipo. Entonces déjame hablar 2 minutos nada más 12, sobre mi persona. Yo entré a la universidad siendo un bicho raro, no nada más por mi personalidad, sino por mis gustos. Yo quise entrar a estudiar psicología porque quería estudiar psicología experimental. ¿Sí? Había leído un libro en la preparatoria sobre el tema y me fascinaba. El libro sobre percepción, sobre aprendizaje, etc. Para mi sorpresa, llego a la Facultad de Filosofía, al Colegio de Psicología, y no había una sola materia, ni un solo profesor que trabajara en psicología experimental, que trabajara en psicología como una disciplina científica. Y todos eran o psicoanalistas, o filósofos, o me tocó una monja, en el buen sentido de la palabra, y fue verdaderamente frustrante. Afortunadamente, un grupo previo a mi generación se había ido a la Universidad Veracruzana y había creado una carrera de psicología. Entonces, un poquito antes de que terminara yo los créditos de mi carrera, me invitaron como profesor a la Universidad Veracruzana. Entonces, mi cercanía con ustedes tiene que ver con esa primera presentación, con ese primer trabajo, porque resultó que contrató la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana. Y mis colegas eran matemáticos y físicos, porque la Facultad de Ciencias en la Universidad Veracruzana, las 3 carreras que tenían eran matemáticas, física y psicología. Y unos cuantos años después hubo biología.
acabo de ver, alguien levantó los ojos, ¿cómo es eso posible? Bueno, es lo que yo decía, pero fue una cosa muy afortunada. Pero mi frustración tiene que ver con, yo platicaba sobre todo con mis colegas físicos sobre las posibilidades de psicología como una disciplina científica, y para mis amigos físicos eso era verdaderamente una imposibilidad, ¿sí? Entonces decía, ¿cómo puede alguien ser un científico tan notable, ¿sí? Y tener las ideas más increíblemente absurdas acerca del comportamiento humano y el comportamiento animal? Bueno. Entonces, hay una cita que me gusta mucho, que define un poquito lo que mi visión era la psicología, ¿verdad? La psicología es una rama de la ciencia natural, puramente objetiva, experimental. Su meta teórica es la predicción y control del comportamiento. No reconoce una línea divisoria entre hombre y bruto. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación. Esta es una cita de un artículo publicado en 1913 por un psicólogo muy famoso, que se conoce como el creador del conductismo, que es James Watson, y omití porque en la cita decía, la psicología como la ve un conductista es una rama de la ciencia tal. ¿Sí? ¿Por qué lo omití? Porque en esta universidad y en todos muchos ámbitos se asume que si yo pienso que la psicología es una disciplina científica, soy conductista, es una parte, es una visión de la psicología, y que hay diferentes visiones de la psicología. No. Hay una disciplina científica, la psicología como ciencia del comportamiento, no es diferente de cualquier otra disciplina científica, ¿sí? Pero voy a las dos conversaciones anteriores van a hacer cambiar la plática. Entonces voy a seguir pasando esto, pero voy a hablar de otras cosas. Desde luego, desde el inicio de la psicología, como cualquier otra disciplina científica, su vinculación con las matemáticas ha sido muy importante. El primer trabajo dentro de la psicología fue en la mitad del siglo XIX por físico Gustav Fechner, que desarrolló la psicofísica, y lo que él trataba de estudiar era la relación que existía entre alguna medida física de algún estímulo y el reporte de la experiencia sensorial de un humano. ¿Sí? Yo encontraba que quería encontrar cuál era la relación matemática entre esas dos. Y de hecho, lo que se enseña en los cursos de introductorios de psicología es muy sencillo. Enseña una relación que es una relación logarítmica, pero demostrar cuáles son las propiedades formales que generan esa relación logarítmica a partir de ciertas propiedades del sistema de comportamiento tuvo su chiste y tomó casi un siglo antes de que se resolviera ese problema. ¿Por qué es difícil hablar de la psicología como una disciplina científica? Bueno, pues a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Hubo un interés muy importante por las áreas profesionales, dejó de existir un interés por los principios básicos, la gente empezó a estudiar aquello que era sexy, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes leen en los periódicos, en las revistas, que tiene que ver con psicología hoy en día, pues son experimentos que son muy atractivos precisamente porque parecieran que están tocando algo no importante en términos fundamentales, pero importante en términos de, pues que son sexy, ¿verdad? Que son interesantes. Porque cada vez el empleo de modelos matemáticos en psicología demandan una formación especializada que la mayoría de los que son psicólogos no tienen, ¿sí? Desafortunadamente. Hay de datos a datos. ¿Sí? Si ustedes abren un libro de psicología introductorio hoy en día, lo que van a ver es una multitud de datos, ¿sí? Sobre todo sobre el comportamiento humano. Datos que se refieren a asuntos que tienen que ver con propiedades muy específicas, algo que ocurre en una cultura, algo que ocurre en este momento particular, algo que ocurre entre ciertos individuos, pero que lo que no tienen todo menos generalidad. No hacen referencia a ningún proceso fundamental, a ningún proceso básico. Y lo que les voy a tratar de convencer primero
es de que la psicología estudia cosas que si yo fuera Marte y en Marte hubiera condiciones, que voy a especificar cuáles son, similares a las que hay en nuestro planeta, habría psicólogos que estarían estudiando lo mismo que nosotros estudiamos aquí, porque los fenómenos que encontraríamos en Marte serían los mismos fenómenos en términos de comportamiento que encontraríamos aquí. ¿Sí? Eso es totalmente diferente a estudiar algo que lo puedo encontrar en una colonia de la Ciudad de México, pero cuando me salgo de la colonia de la Ciudad de México a otra colonia, pues simplemente va a ser diferente y desde luego es diferente si lo estudio en México que si lo estudio en otro país. Entonces lo que quiero es estudiar fenómenos que son generales independientemente de ese contexto. Y desde luego pues, tiene que ver con lo que mencionaba Javier hace un rato, con teoría de selección natural. Y simplemente piénsenlo de esta forma. Si hay algo que define a la vida, es la necesidad de reabastecerse de energía. Cuando una célula necesita reabastecerse de energía, una célula necesita reabastecerse de energía. Entonces es la primera propiedad que nos va a interesar. ¿Sí? Y lo que voy a suponer es que ese comportamiento que tiene que ver con el reabastecimiento de energía y con reproducción por selección natural va a generar filtros, va a conformarse por filtros que generan, que subyacen el comportamiento y que generan un proceso de optimización en términos del comportamiento que nosotros vamos a observar, que es un poquito lo que se mencionó en la plática anterior. ¿Sí? Sin embargo, para darle sustancia al modelo de optimización, necesitamos modelar las diferentes fuentes de energía. Entonces, la parte más importante de los modelos de optimización es modelar las restricciones del modelo. Si uno no es capaz de modelar las restricciones del modelo, difícilmente tiene un buen modelo. Selección natural opera como un filtro que va a generar, dadas las restricciones que se han enfrentado, soluciones óptimas o cercanas a las óptimas. Y lo que vamos a tener son mecanismos que producen esas soluciones óptimas. Y mi argumento, visión, es que lo que estudiamos en psicología, lo que estudiamos en la ciencia del comportamiento, son esos mecanismos que producen esas soluciones óptimas a ciertas restricciones del entorno. ¿Sí? En términos de reabastecimiento de energía, las restricciones importantes, las partes importantes es cómo se distribuyen los recursos para reabastecerse. Y bueno, pues hay 4 cosas en las que se pueden distribuir en el tiempo, donde ocurren, cuando ocurren. Se pueden distribuir en términos de lugar de ocurrencia, lugar A, lugar B. Se describe en términos de covarianza con otras características del entorno, hay cosas que los predicen. Se puede ver en términos de la covarianza con el comportamiento del organismo, hay cosas que yo hago que producen ciertas consecuencias. Entonces, si las consecuencias relevantes en el entorno se distribuyen en términos de tiempo, espacio, covarianzas, etc., un organismo que pueda detectar esas propiedades estadísticas va a ajustar que ajuste su comportamiento a esas propiedades estadísticas del entorno, podrá asignar más óptimamente su comportamiento a esas metas. Entonces, básicamente, la ciencia del comportamiento lo que está estudiando lo que estudia es cuáles son una descripción de las propiedades estadísticas del entorno de los sucesos biológicamente importantes, ¿sí? Y las soluciones que permiten adaptarse a esas propiedades estadísticas del entorno. Entonces necesitamos hacer las 2 cosas. Necesitamos encontrar cuáles son las propiedades estadísticas del entorno y necesitamos encontrar cuáles son las formas de resolver el problema que nos confrontan esas propiedades estadísticas y cuáles son los mecanismos que nos podrían lograr que eso ocurriera. ¿Sí? Las propiedades estadísticas del entorno no nada más se refieren a detectar sucesos individuales. Los organismos también detectan tasas de ocurrencia de sucesos, detectan muchas otras cosas.
Eh, eh, y una de las cosas que también podemos caracterizar al entorno es en términos de la incertidumbre que existe acerca del tiempo, del lugar, de las covarianzas, de las tasas. Y esa incertidumbre puede ser esperada o inesperada. Si es esperada, hay una distribución de probabilidad que la genera. Si es inesperada, los parámetros de la distribución cambian de acuerdo a otra distribución de probabilidad. Es una forma de describir. Los organismos pueden en un momento dado detectar tanto las distribuciones de probabilidad como las distribuciones de probabilidad de las distribuciones de probabilidad, o sea, las cosas que van cambiando en forma inesperada. Entonces, leo la conclusión. Si asumimos que la teoría de la selección natural es una descripción correcta y si los organismos y el entorno operan bajo las restricciones descritas, podemos concluir que un objeto de estudio natural de la psicología es el estudio de la adaptabilidad del comportamiento a las diferentes propiedades estadísticas del entorno. Por eso es que eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. No estudiamos el impacto en específico, digamos, si se estudia el impacto que tiene que la mamá haga ciertas cosas en relación con el niño. ¿Sí? Estudiamos eso en términos de como una propiedad estadística y qué mecanismos le permitirían a los niños. Pero voy a hablar sobre lo que se acaba de mencionar ahorita. Yo creo que vimos exactamente ejemplos extraordinarios de la necesidad de abordar los fenómenos conductuales desde 3 diferentes niveles. Hay un primer nivel que le llaman computacional o racional, que es el estudio de soluciones óptimas a un problema generado por una estructura estadística de los sucesos biológicamente importantes. Teoría de control lo que está haciendo es identificar precisamente cuál sería la solución óptima a un problema particular. ¿Sí? Esa solución óptima, sin embargo, se puede instrumentar de diferentes formas. Y el segundo nivel de análisis es un nivel algoritmico, que es cómo es que se instrumenta una posible solución óptima a ese problema de adaptación. Entonces, el nivel algoritmo son las reglas por las cuales es posible instrumentar esta solución óptima. Diferentes especies, el diferente individuo, ante el mismo problema hay diferentes formas de resolverlo, hay diferentes algoritmos que pueden resolver esto. Esos algoritmos son diferentes mecanismos que a su vez son el origen de selección natural. ¿Sí? Entre diferentes condiciones, selección natural operó selecciona un posible mecanismo o un mecanismo diferente. Y el tercer nivel es el nivel de instrumentación. ¿Cuál es la estructura física que puede implementar los algoritmos que se están proponiendo, o que son los algoritmos que se usan para la solución óptima? Cuando estaba haciéndose la presentación sobre teoría de control, ¿verdad? Pues el mismo sistema lo puede hacer uno con máquinas de diferente forma. ¿Sí? En psicología, cuando uno pregunta acerca del nivel de instrumentación, normalmente lo que se refiere es al sistema nervioso, qué propiedades del sistema nervioso permiten instrumentar esa solución. Pero si en lugar de estar trabajando con organismos como nosotros, estoy trabajando con robots, pues la instrumentación es totalmente diferente. ¿Sí? Y de hecho puedo ni siquiera trabajar con robots, puedo trabajar con otro tipo de sistema y la instrumentación va a ser diferente, aunque el algoritmo es exactamente el mismo. Yo pensé que iba a la primera plática que viene estaba lleno de estudiantes. Y dije, bueno, voy a hacer una presentación para estudiantes. Y lo que tengo son puros colegas matemáticos. Entonces ya me dio un poquito de pena. Pero les voy a dar ejemplos que les puede ayudar a ver cuál es la relación entre matemáticas y otra disciplina. ¿Sí? ¿Qué hago yo con mis estudiantes? Con mis estudiantes, el primer curso introductorio, segundo semestre de facultad. ¿Sí? Bueno, lo primero que hago es trato de buscar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que me permita a mí llevarlos por el camino de una solución general, un algoritmo y una instrumentación. ¿Sí? Y el ejemplo más sencillo es el de Salmonella. ¿Sí? Es amigo, pues no es amigo de nosotros, nos ataca, pero bueno, es una de las multitudes de bacterias que tenemos en nuestro estómago. ¿Sí?
Pero la salmonela, como cualquier otro organismo, tiene el problema de reabastecerse. Sabes que el problema que tiene salmonela es que tiene que reabastecerse bajo restricciones muy importantes, y la restricción más importante es que su fuente de reabastecimiento es aleatorio. O sea, ¿dónde está en el estómago las sustancias que le permiten que comería, entre comillas, ¿verdad? Pues no están en un lugar fijo. Luego, la otra es, no tiene receptores a distancia. No hay forma que pueda decir, hay este restaurante del alimento tal que tanto me gusta. ¿Sí? ¿Cómo diablos le hace salmonela para resolver ese problema? ¿Cuál es el problema? Obviamente, en términos de optimización, tiene que encontrar una solución. Bueno, ascenso de colina es el algoritmo para resolver ese problema. No voy a hablar sobre qué es ascenso de colina, pues todos ustedes saben ya qué es ascenso de colina. Pero ascenso de colina me sirve para llevar a los estudiantes a entender qué es lo que salmonela está haciendo, qué se requiere estudiar para poder instrumentar el mecanismo de ascenso de colina. Salmonela tiene dos comportamientos. Salmonela da maromas o nada en línea recta. ¿Sí? Y lo que se ha encontrado es que cuando los niveles de concentración son bajos, salmonela se dedica a dar maromas. ¿Sí? Aquellos que le permiten moverse girando. ¿Sí? Pero cuando salmonela detecta una mejora en la concentración de elementos, salmonela nada en línea recta. ¿Sí? Nada más que hay una cosa importante, no nada en línea recta de ahí hasta el infinito. ¿Sí? Ya encontré una mejora y me voy a ir, sino que hay un proceso de adaptación, porque 1 minuto, 2 minutos después de que, cierto tiempo después de que empezó a nadar en línea recta, empieza a dar otra vez de maromas. Entonces lo que ustedes tienen, imagínense un gradiente de insumos alimenticios, ¿sí? Donde el animal lo que va haciendo es dar maromas, accidentalmente llega a un nivel, a un punto en el cual hay una mejora, dan en línea recta en la dirección de la mejora. Cuando se adapta, cuando olvida que hubo una mejora, es lo importante, cuando olvida que hay una mejora, ¿sí? Empieza a girar otra vez, darte maromas, hasta que accidentalmente llega otra vez a una mejora, vuelve otra vez a dar línea recta, etc. ¿Sí? Bueno. Este es un ejemplo de lo que salmonela, de hecho, puede ser eso. Ustedes tienen un lugar donde el salmonela le pone una salmonela, así se ven las huellas del movimiento de un grupo de salmonela. ¿Sí? Entonces están en un lugar donde el entorno es constante, están aleatoriamente distribuidas. Ponen ustedes una pipeta con ciertos orificios, le ponen una sustancia alimenticia, y lo que pasa es que las salmonelas, si ven ustedes esto que está aquí, ¿sí? se congregan alrededor de donde está la pipeta. ¿Sí? Y después, como de 6 minutos, ¿verdad?, regresan a como estaban aquí. ¿Sí? Entonces la salmonela puede hacer eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer? En términos para enseñarle al estudiante de psicología qué es lo que tendría que tener un sistema que pudiera hacer eso. ¿Sí? Bueno, lo primero es que tiene que ser capaz de detectar una variable que es biológicamente importante, en este caso, su concentración de alimento. Si no tiene un sistema que le permita detectar eso, es imposible. Entonces tenemos que detectar eso. Tiene que tener la memoria más elemental. Entonces, una bacteria tiene una memoria de la variable biológicamente importante, un momento exactamente anterior. ¿Sí? Luego, tiene que ser capaz de comparar el valor de esa memoria con el valor actual. Tiene que tener 2 comportamientos. Si no tiene 2 comportamientos, está frita la bacteria. Tiene que tener uno que muestre, o sea, es uno que explore, que es girar. ¿Sí? Y tiene que tener uno que explote, que es el que se mueve, que dirige en línea recta, ¿sí?, en la dirección de la mejora. Tiene que tener adicionalmente una regla que detalle la condición que determina el cambio de comportamiento. O sea, no responde a cualquier mejora. La mejora tiene que tener un cierto valor, porque si no el animal estaría ¿sí? No puede hacer eso. ¿Sí?
y necesita un proceso de adaptación de la detección de un cambio en el valor de la variable biológicamente importante. Se tiene que olvidar. ¿Sí? Psicológicamente eso es lo que tiene que tener el sistema, es lo que nosotros estudiamos para poder resolver, para poder instrumentar el algoritmo de descenso de colina. ¿Sí? Son 6 cosas. Pues esas 6 cosas es esto. ¿Sí? Entonces mis estudiantes, después de que tienen las 6 cosas, les digo, mira, simplemente es, pues el girar, el moverse en línea recta es una función del valor que tenía previamente, multiplicado por una diferencia, que es la diferencia entre la memoria, el valor inmediatamente anterior, el siguiente, y AY, pues es simplemente la adaptación. A depende del valor de A, y B, pues es el mecanismo de detección de cambios. ¿Sí? Y la regla de respuesta, pues es muy sencilla. ¿Sí? Si es mayor si T más 1 es mayor del umbral, un valor que se especificó, pues se explota. Si es menor, pues sigue explorando. ¿Sí? En este modelo, no hay integración de las experiencias anteriores. El animal, o sea, Salmonella, cada vez se mueve en un entorno en donde no recuerda dónde estuvo. Si no puede decir, es de aquel lado del estómago, es donde está la comida. Si la Salmonella tiene que estar constantemente controlada por lo inmediatamente anterior. A diferencia de lo que ocurre cuando nosotros estudiamos procesos de aprendizaje, en el cual sí hay integración de la experiencia previa. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué cosa adicional hago? Tenemos pequeños robots. ¿Sí? Y lo que hacemos es modelamos este sistema para convencerlos de que... 3 cosas. ¿Cómo se instrumenta? Se instrumenta Salmonella, lo que estudian los químicos, ¿sí? Lo que estudian los biólogos, es cómo le hace Salmonella para resolver este problema en términos químicos. ¿Sí? Tiene un sistema que le permite detectar, hacer estas 6 cosas que yo puse aquí. Como no sé nada acerca del tema, que pueda realmente decirlo con confianza aquí, no voy a hablar acerca de eso, es el problema de instrumentación. Pero para evitarme el problema de instrumentación, pues me compré unos robots muy bonitos, ¿verdad? E instrumento en los robots precisamente este sistema. ¿Sí? Cuando estaban hablando de teoría de control, hay otra cosa que nosotros, después de esto, que se llama kinesis, ¿sí? Hay otra cosa que hacen los organismos que se llama taxias. Y es, cuando ustedes ven ciertos insectos, van directo hacia la luz o evitan la luz. Ese es un sistema de control. Y lo que los estudiantes aprenden, y lo hacemos con estos robots, es que los robots pueden ir a donde está la fuente de luz o puedan ir a donde está la fuente de luz. Y puedo tener mi robot sin tener receptores a distancia, ¿sí? Y solamente detectando pequeños cambios en la iluminación. Y los robots terminan yendo, ven al robot ustedes, y el robot anda haciendo así, y de repente se corre en línea recta, la otra vez. Entonces, los estudiantes se encuentran eso interesante. Pero mi punto es, cuando enseño esto, que hay un problema general y que tenemos que encontrar la solución del problema general. Y la solución del problema general era analizarlo en términos de un mecanismo de descenso de colina. Y que el mecanismo de descenso de colina implica ciertas propiedades psicológicas, en el sentido que tengo que estudiar, que son esas 6 que puse. ¿Sí? Son los requisitos que cualquier organismo un sistema necesita tener para resolver ese problema, y que lo puede instrumentar en un robot, que no nada más la amiba lo puede hacer biológicamente, sino que un robot puede hacerlo. Bueno. Hablando de robots, pues uno de los mecanismos más importantes que le permiten a ustedes construir un robot es que el robot pueda actuar en forma independiente y pueda aprender cuál de la multitud de posibles candidatos para atribuirle. A ver, déjenme regresar. Lo que el robot necesita hacer es 2 cosas. Necesita predecir qué comportamiento suyo lleva a qué cosa, a qué consecuencia, y necesita tener una regla que le permita elegir entre los diferentes comportamientos. ¿Sí? Y el modelo clásico viene de la psicología de principios del siglo XX, ¿sí? Y
que es un modelo que es muy popular dentro de la robótica, dentro de la inteligencia artificial, que son los modelos de refuerzo. Imaginen ustedes cualquier organismo. El organismo necesita reabastecerse y va caminando por la vida, ¿sí? Y se encuentra algo que lo reabastece. Tiene un problema gigantesco. El problema que tiene es ¿a qué le asigno el crédito de eso que ocurrió? El problema de la asignación es terrible porque hay un número gigantesco, ¿sí?, de posibles candidatos para atribuirle la ocurrencia de ese suceso biológicamente importante. Y puede ser el tiempo en el que ocurrió, puede ser en dónde fue que ocurrió, puede ser algo que ocurrió antes, inmediatamente antes, 20 años antes, ¿sí?, algo que hizo, pero de lo que hizo puede haber sido de las 20,000 cosas que hizo. ¿Cómo selecciona eso? Es el problema de la asignación de crédito. Y hay multitud de soluciones. Esto, a mí las que me gustan son los modelos bayesianos, pero bueno, el modelo de refuerzo es un modelo que permite también resolver el problema de la asignación de crédito. Y la segunda es, una vez que yo puedo predecir, porque asignar crédito implica que puedo predecir, ¿sí? Pues, sí. Si mañana vengo a la 1, ahí va a haber un animal que puedo comer, ¿sí? Si me voy a este lugar, voy a encontrar un poco de comida. O si escucho tal sonido, entonces va a ocurrir esto que es importante. O si hago tal cosa, entonces voy a obtener tal consecuencia. Yo ya sé eso. Pero si yo ya sé eso y lo único que hago es saber eso, ¿sí?, pues me voy a quedar sentado en el lugar donde estoy y voy a desaparecer de este planeta porque jamás me voy a reabastecer y me voy a reproducir, ¿sí? Una vez que tengo ese conocimiento, necesito hacer algo con ese conocimiento. Y ese es el problema de la acción. Y es el problema de las reglas que determinan cómo el conocimiento se traduce en acción, ¿sí? Es la otra cosa que nosotros estudiamos. Los modelos de refuerzo son importantes, son un muy buen ejemplo de los 3 niveles de análisis que les había puesto. Computacionalmente, el objetivo es obtener la mejor predicción posible, o sea, el aprendizaje, para maximizar la tasa de refuerzo, o sea, la tasa de ocurrencia de los sucesos que son biológicamente importantes, es lo que se quiere. Sin embargo, puede haber otros objetivos que dependen de las propiedades estadísticas del entorno. Por ejemplo, si cambia abruptamente el entorno, pues nosotros la estrategia no es solamente obtener la mejor predicción, sino tenemos que tener la solución óptima. Es un problema en el cual, ¿cómo detecto cambios abruptos en las propiedades estadísticas? ¿Cómo detecto la velocidad si estos están cambiando? Porque los entornos pueden cambiar de acuerdo a cierta velocidad. Entonces, tengo un problema de detección de la velocidad de ese cambio, ¿sí? Tengo que conocer cuál es el nivel de incertidumbre. Tengo que conocer ciertas tareas que son complejas, las puedo descomponer en elementos. Otra forma de verlo es como la solución a un problema bayesiano, donde los organismos recuperan el modelo generativo a partir de observaciones con ruido. O sea, yo puedo modelar el entorno en términos de una distribución de un modelo generativo, ¿sí?, una distribución de un modelo generativo, y la tarea la puedo ver matemáticamente, la puedo analizar cómo es posible que a partir de un conjunto de observaciones el animal pueda recuperar cuál es el modelo generativo. O sea, yo encuentro algo, digo qué está atrás de ese algo, ¿sí? Ese es el problema, el primer nivel de análisis. Pero el segundo problema es un algoritmo. Y el algoritmo, ese modelo de refuerzo, lo puedo ver de diferentes formas y es interesante ver cómo el mismo modelo matemático, dependiendo de cómo lo presento, me puede generar diferentes ideas, hay diferentes nociones psicológicas que están atrás. Esa forma de expresarlo es un integrador, ¿sí? Es un proceso de carga-descarga, ¿sí? Entonces, lo que estoy asumiendo aquí es que si el animal el organismo encuentra esta R para un refuerzo, si yo quiero ver, y esto es la predicción que hace en el momento T+1, pues es simplemente una suma ponderada del valor de la predicción en el momento anterior y el valor
de que se obtenga no un refuerzo. ¿Sí? Pero entonces es un proceso de carga-descarga que tiene sentido en términos de teoría del refuerzo. O sea, lo que hace encontrar algo es que fortalece algo, que está cargando al sistema. Pero ese sistema se descarga con el tiempo. Pero arreglo la ecuación y es exactamente la misma, nada más que ahora compacté los elementos de la ecuación y ahora la tengo de esta forma. Y ahora de esta forma lo que tengo es que la predicción que hace el organismo, ¿sí? Instante t más 1, pues es simplemente la predicción anterior más un factor de aprendizaje o de ponderación que multiplica la diferencia entre lo que espera y lo que obtiene. Entonces, en este modelo ya no es de carga-descarga, es un modelo en el cual el motor del aprendizaje es la discrepancia en el error. ¿Sí? Es la misma ecuación, entonces, la puedo ver ahora de una forma diferente. La forma como lo ven ustedes en la literatura es normalmente así, donde delta es el error de predicción. Y a nivel de instrumentación, de cómo se instrumenta este sistema, pasó algo que le dio mucha fuerza a este modelo, y es que encontraron neuronas dopaminérgicas que disparan justo cuando hay un error de predicción. ¿Sí? Estoy esperando, se presenta una luz, ocurre un refuerzo que yo no esperaba, ocurre una comida, un acceso a la comida, y las neuronas disparan. ¿Sí? Entonces, es un bonito ejemplo en el cual yo puedo estudiar los tres niveles. Lo puedo estudiar a nivel computacional, lo puedo estudiar a nivel algorítmico, o lo puedo estudiar a nivel de instrumentación, como las neuronas enérgicas. Pero lo puedo estudiar también en términos de una serie temporal. Estoy haciendo predicción cada vez que yo encuentro algo, ¿sí? Tengo una experiencia con ese evento. ¿Sí? De hecho, lo que estoy haciendo es integrar mi experiencia con ese evento y eso en la serie temporal. Y resulta que la ecuación que les puse hace un rato, ¿sí? Es exactamente una media corrida exponencial. ¿Sí? O sea, se van ustedes a series temporales, pues lo que tienen es una media corrida exponencial. Ese es el modelo de refuerzo. O sea, donde los eventos en el pasado, ¿verdad?, se van descontando exponencialmente y lo que son más importantes son los eventos recientes. Pero desde luego pueden estar usando un filtro diferente al filtro de media corrida exponencial. ¿Sí? Bueno, ya está. Déjenme ver. ¿Faltan 10 minutos? Ok. Si hubiera sabido cómo estaba, hubiera traído mejor. Hay un experimento de unos estudiantes que terminó la licenciatura. ¿Sí? Estos modelos tienen un parámetro de aprendizaje fijo. El alfa que estaba ahí es fijo. El problema de ese modelo es que es un modelo que es poco útil cuando los entornos cambian. ¿Sí? Porque dependiendo del valor de ese parámetro, o pueden responder a cambios aleatorios cuando de hecho el cambio no es real, o pueden dejar de responder a cambios que son importantes, dependiendo si el valor es cercano a 1 o el valor es cercano a 0. Entonces se necesita un modelo que responda a los cambios. Y hay dos formas de modelarlo. Bueno, uno es, tengo un sistema, una ecuación similar a la que mostramos al modelo de refuerzo, pero ahora también para detectar velocidad, o puedo usar un filtro de Kalman, que es ahora lo que se hace normalmente en estos casos. Entonces, el experimento que les platicaría es un experimento que que hizo este estudiante mío, Carlos Vázquez, donde la tarea tienen ustedes la imagen del planeta, que está circulando alrededor del planeta. Y la velocidad de esa nave se cambia aleatoriamente. ¿Sí? Es como un camino markoviano, un camino aleatorio que tiene ruido gaussiano. ¿Sí? Entonces, se va moviendo, la velocidad va. Imagínense que la nave se mueve primero para acá, se mueve para acá, y cómo se mueve es una función de esa distribución. Y la tarea del sujeto es predecir, varios cientos de ensayos,
se presenta dónde está la nave y tiene que partir dónde está la nave, dónde va a estar la nave en el siguiente momento. Para aprender eso tiene que hacer dos cosas. Tiene que aprender a predecir dónde está la nave y tiene que aprender a predecir la velocidad, la estructura de velocidad. Y los estudiantes de la UNAM, que son los que participaron en este experimento, no tienen ningún problema resolviendo ese problema. Déjenme dar, nada más, me puse mi alarma de que me faltaban 10 minutos, la apago. Dos cosas que son importantes que dijeron aquí. La primera es que todos estos modelos requieren de un análisis estadístico muy diferente al que normalmente estábamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? Entonces, mis estudiantes, yo los sigo en esto, no soy el que dirige. Todos los parámetros los estiman con modelos bayesianos jerárquicos, porque uno de los problemas que tenemos en psicología son las diferencias individuales. Entonces, lo que tenemos son estimaciones de parámetros para el grupo y estimaciones de parámetros, o sea, tenemos como un hiperparámetro y luego estimaciones de parámetros para cada uno de los individuos, y lo hacemos bayesianamente. ¿Sí? Toma mucho tiempo, es muy latoso, pero en fin, creo que eso es mucho mejor. En términos de teoría de control, hace 2 años, tienen ustedes un organismo que lo pongo en una caja experimental muy sencilla, donde hay 3 actividades posibles. Una actividad es trabajar puede ser apretar una palanca. La otra actividad es consumir comida. Y la otra actividad es hacer todo lo que no es apretar la palanca y consumir, que le voy a llamar ocio. ¿Sí? Y lo que voy a suponer es que hay una distribución de ocio, trabajo y consumo que es óptima. ¿Sí? Y que los animales lo que buscan hacer es minimizar la distancia y voy a imponer restricciones entre la relación de trabajo y comida. Si van a tener las restricciones, van a tener que trabajar tanto para obtener comida. ¿Sí? Y varío qué tanto necesitan trabajar para obtener la comida. Y la tarea es, formalmente la tarea consiste, el problema es cómo minimizar la distancia que hay entre mi punto óptimo, ¿sí?, y los puntos posibles dadas las restricciones entre trabajo y comida. Si uno hace eso y hace las ecuaciones en forma correcta, etcétera, lo que nosotros encontramos es que la distribución de trabajo de parte de los animales, ¿sí?, es aquella que minimiza la distancia euclidiana entre el punto preferido óptimo y el punto posible de esa distribución posible dada la restricción. Déjenme concluir porque era lo que tenía muchas diapositivas adicionales. ¿Qué fue lo agradable? Hay 2 cosas que fueron para mí muy importantes de estar aquí. Una es poder acompañar a mi amigo. La segunda es poder platicar con ustedes de que es imposible hoy en día hacer ciencia de cualquier tipo si no se tiene una formación que es totalmente diferente a la que reciben nuestros estudiantes en las escuelas profesionales de esta universidad y de todas las universidades. ¿Sí? Si yo estudio psicología y lo que me enseñan es lo que se enseña en psicología, si estudio X y me enseñan lo que se enseña allí, voy a tener un gran problema. Lo que vimos hace un rato es, si un estudiante no está preparado en matemáticas, si un estudiante no está preparado en análisis de grandes datos, en Big Data, si un estudiante no está preparado en ciertos modelos de ingeniería, si un estudiante no tiene un buen conocimiento de biología evolutiva, si un estudiante no tiene conocimiento de lo que está pasando en inteligencia artificial, en robótica, ese estudiante difícilmente va a poder contribuir al desarrollo de una ciencia del comportamiento. Y eso nos obliga, nos permite a mí decir que lo que yo deseo es tener una nueva carrera. Una carrera en ciencias de comportamiento, que es totalmente, estaría en la Facultad de Psicología, pero es totalmente a la carrera profesional que nosotros tenemos. Es una carrera con 2 años de matemáticas, es una carrera con biología evolutiva, es una carrera donde ven inteligencia artificial, obviamente ven todos los procesos psicológicos, pero es una carrera que quien se gradúe de ahí podría entrar casi cualquier doctorado que tenga que ver con comportamiento, desde economía. Yo tengo 2, mis estudiantes terminaron la maestría en el CIDE. Es difícil entrar al CIDE,
pero les fue mejor en economía a ellos de los estudiantes que habían estudiado economía y que entraron a economía al CIDE. ¿Sí? Pues porque venían de un laboratorio donde habían aprendido todo lo que se requiere aprender para poder tener éxito ahí. ¿Sí? Entonces yo a que nos acompañen, pero yo creo que es un buen ejemplo de que no nada más lo que se enseñaba un rato, la dificultad que se tiene que comunicar entre personas que están en diferentes entidades académicas de la universidad, sino la importancia de una mayor interacción concreta, ¿sí? Para estudiar fenómenos que son importantes como son los fenómenos del comportamiento. Vayan, todos los matemáticos están aquí, yo los invito, lean Journal of Mathematical Psychology y se van a sorprender de lo que ocurre dentro de la psicología con la gente que trabaja en matemáticas. Léanlo. Acaba de salir, de la misma sociedad que tiene el Journal of Mathematical Psychology, tiene una nueva revista que es sobre modelos computacionales en psicología. Y bueno, si quieren ver un poquito de ciencia sexy, pero con un poquito más rigor, Nature acaba de sacar hace un año una nueva revista que se llama Nature Human Behavior. Sí, si quieren saber qué es lo que está pasando en el área de la psicología. Bueno, yo concluyo. Con felicidades a José Antonio y gracias por el ejemplo de cómo contribuir a la vida académica y cómo enfrentar la incertidumbre de nuestras vidas. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios. En segundo lugar, es la ley de Murphy que siempre suena el teléfono cuando no debe. Tenía un par de preguntas. Por un lado, yo vi hace como 20 años, o como más, 30 tal vez, los modelos de Maculum, de las autómatas que disparan. Sí. ¿Sí? Después de que reciben ciertos estímulos. Entonces la pregunta allí era cómo se compara eso con la presentación como la hiciste, que se ve un poco axiomática, ¿no? La mía. Sí. Y bueno, en ese sentido, lo de las máquinas que disparan, bueno, también es axiomático, ¿no? Y la segunda pregunta sería el uso de los Big Data, de los grandes cantidades de datos en ciencia de comportamiento. ¿Qué se está haciendo al respecto? Por ejemplo, por decir una cosa, con los teléfonos celulares alguien puede concentrar información de cuánto caminan las personas fácilmente. Entonces, se puede saber muy fácilmente el promedio o casos fuera del promedio, justamente, o cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Porque estoy poniendo a caminar porque pues, es una cosa muy simple. Pero sí, con los mensajes que se envían, se puede tener mucha información del comportamiento de las personas. Entonces, la pregunta sería eso. La primera es, no hablé, porque la verdad es que no había mucho tiempo. En términos de instrumentación, uno de los grandes desarrollos en psicología y neurociencias son modelos de redes neuronales. Y los modelos de redes neuronales son formas de instrumentar, pero son también algoritmos. ¿Sí? Y no sé si cuando hablan de deep learning, aprendizaje profundo, en inteligencia artificial, hay una forma de abordar los
problemas, de encontrar soluciones en términos de datos grandes, ¿sí? Que usan modelos de redes. Lo que yo tengo son elementos que reciben información, que están conectados, pero los tengo no nada más en un nivel, lo tengo en varios niveles y van recibiendo información, ¿sí? No hay nada que los controle, simplemente se van formando agregados, ¿sí? Y esos agregados que se van formando permiten detectar de los datos grandotes que se le están proporcionando cuáles son las agrupaciones que tú estabas hablando al final casi en tu plática, ¿verdad? Cuáles son las aplicaciones que se están dando. Entonces, gente que trabaja en inteligencia artificial, los algoritmos con los que están trabajando ahorita son algoritmos que están basados en cómo trabajaría un sistema nervioso en términos de redes neuronales y que son muy exitosos. Un ejemplo de dónde va esto, dónde estamos moviéndonos, es el que es el dato. La mitad de los estudiantes que terminan un doctorado en Harvard, en Harvard, en Princeton, tal, no trabajan en el mundo académico, o trabajan para Google, o trabajan para Amazon, ¿sí? Trabajan para esas grandes empresas porque lo que están haciendo es buscando precisamente la información que les permite a esas empresas predecir a partir de los grandes datos qué es lo que va a ocurrir. Cuando yo hablé, no quiere decir que psicología no es un aspecto aplicado, tiene obviamente enormes aplicaciones y las aplicaciones vienen precisamente de Big Data. Una de las áreas que mencionó que yo trabajo no me gusta decir economía conductual porque eso pareciera que lo que está haciendo es una economía, no, es ciencia del comportamiento aplicada, ¿sí? Y con muchos de estos modelos, de estos principios, pues uno puede alterar, uno puede modificar el comportamiento de forma muy exitosa, si tiene uno los datos grandes, ¿sí? Entonces yo creo que eso va a ser, o sea, lo que estamos viviendo es una gran revolución. Yo creo que en los últimos 10 años lo que va a ocurrir, o sea, los que estudiamos 10 años antes, ¿sí? Pues no tenemos nada que hacer comparado una vez que con lo que está ocurriendo estos 10 años. Son los muchachos que que van a aprender ahorita, que se van a graduar, los que van a tener un manejo de modelos, de teorías, de algoritmos, de herramientas, pues que no nos imaginamos hace 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y van a ser contribuciones que seguramente nos van a permitir entender mucho mejor el comportamiento en general, ¿sí? Alguna observación. Esto de la salmonela y ciencias del comportamiento, ¿es etología? ¿O cómo es la diferencia que hacen ustedes entre psicología, psique, y etología? Yo soy bióloga. Y esta parte de que el psicoanálisis y esto no es ciencia, es la psique humana, que definitivamente no es repetible, somos seres únicos y no por eso no es científico. ¿O qué opinión tienen ustedes? A ver, yo creo que si algo estamos viviendo, es que lo que define una ciencia es objeto de estudio, no dónde se estudia. La geografía no importa, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa como los etólogos, los psicólogos. Hay la gente que estudia fenómenos que tienen que ver con el comportamiento adaptable. Como un ejemplo, ¿sí? Entonces lo pueden estudiar. Si a alguien le gusta ponerse hay ciertas reglas, ¿verdad? En nuestro país los hijos tienen el apellido, su primer apellido es el paterno, el segundo apellido es materno, pero igual cambian las reglas al rato, es decir, cada quien escoge el apellido que quiere. Entonces, yo no estoy sugiriendo que el apellido debe ser biología, etología, psicología. Lo que estoy diciendo es que debe haber una ciencia del comportamiento donde obviamente va a haber biólogos, va a haber gente que se formó originalmente en biología, gente que se formó originalmente en matemáticas, gente que formó originalmente en otra cosa. El otro dato que les decía, no nada más es dónde trabajan los que se gradúan, sino cuál es el área de los que llegan a los doctorados de psicología en esta área, ¿eh? No estoy hablando de otras áreas. Pues la gran mayoría vienen, o son físicos, o son gente que viene de ciencias de la computación, ¿sí? O son matemáticos aplicados. Y nadie les dice, oye, espérate, pero es que tú eres físico. No, es que tú eres matemático aplicado.
complicado. No, es que tú eres Esto es nada más para psicólogos. No, son la gente que tiene la formación que les permite contribuir a esa área. Sí, acerca del psicoanálisis no tengo nada que opinar, yo me dedico a eso, a esto. Si alguien más le gusta otra cosa, pues adelante, ¿no? Bueno, más otro. Breve, sí. En el proceso, hola doctor, en el proceso de análisis de ciencias del comportamiento, no el tema de comportamiento se centra demasiado en el resultado y quizá dentro de ciencias sociales no estamos dejando de resaltar la importancia del proceso de toma de decisión. No este campo debería ser ciencias de decisión y comportamiento o del proceso de toma de la decisión. No, ¿habría una ciencia de la decisión? Sí. Mi plática alternativa, si hubiera tenido 2 horas, hubiera puesto lo que hubiera dicho lo que está atrás de todo esto son modelos de elección. Y hubiera señalado cada uno de los elementos que conforman un modelo de elección y cómo cada uno de esos elementos es una parte integral de lo que es el estudio del comportamiento. ¿Sí? No voy a, ya se nos sacó el tiempo, pero obviamente por eso dije que lo más importante en este caso al final era la acción, y la acción tiene que explicarse a partir de un modelo de elección. Entonces, iba a hablar acerca de los modelos de elección para hablar acerca de medición de teoría de utilidad, que tiene que ver con lo que tú haces. No creo que hubiera sido tan interesante. Bueno, no que haya sido interesante esto, ¿no? Bueno, una última. Estoy pensando cuando hablas de la instrumentación de cómo hacer las decisiones, evidentemente la instrumentación pues la trae el genoma, ¿no? Ahí ha ido evolucionando todo este tipo de disyuntivas que ha tenido en la evolución. Y en la actualidad, pues muchos de estos genes empiezan a poderse correlacionar con determinados elementos de esta toma de decisiones. Digo, un poco eso es la psicología evolutiva, ¿no? ¿Qué tanto está empezando a impactar en estos behavioral sciences estos aspectos de implementación, o qué tanta luz pueden arrojar algunos de estos y comparar cómo operaron en otras especies con respecto a cómo operan? ¿Hay una cierta comunicación entre estas dos áreas? Bueno, entre las 3 áreas. A ver, vamos a hacer un breve resumen. ¿Sí? O sea, si tomo en serio selección natural, ¿sí? Yo analizo cierto problema, va a haber una solución óptima a ese problema. Número 1. 2, esa solución óptima, ¿sí? dependiendo de las restricciones evolutivas, diferentes organismos traen diferentes historias genéticas, ¿sí? va a permitir diferentes algoritmos. Y lo que yo te voy a decir es, para esta solución existe este conjunto de posibles algoritmos. Para este conjunto de posibles algoritmos, ¿sí? existe este conjunto de posibles instrumentaciones que obviamente son definidas por nuestro genoma, son definidas por nuestra historia evolutiva. Y si tú ves, existe la conexión entre estos 3 enfoques puede verse en términos de restricciones. Yo no puedo tener un modelo del comportamiento donde proponga un algoritmo que no es instrumentable en nuestro sistema nervioso. Entonces tiene que ser instrumentable, si no, lo puede hacer la máquina, qué padre que lo puede hacer la máquina, pero no es la forma como yo lo hago. ¿Sí? Si no lo puedo instrumentar en el sistema nervioso. Entonces, los 3 niveles se restringen, son constraints, son limitaciones sobre el otro. Yo no puedo decir, el algoritmo que controla este comportamiento es tal, si ese algoritmo no genera una solución al problema que está enfrentando ese organismo. ¿Sí? Entonces, los algoritmos están limitados por el hecho de que tienen que resolver un problema. Y a su vez, están limitados por dónde se instrumenta. ¿Sí? ¿De dónde te mueves? Lo que pasa es que hay que moverse de los 3 niveles. No puede hay un artículo bellísimo que se publicó hace poquito. Alguien le dan un procesador, el 6502 creo que se llamaba, ¿se acuerdan de los primeros procesadores? Le dieron ese procesador y dicen, de la estructura del procesador, dime qué cosas hace ese procesador. ¿Sí? Y
muy poquitas cosas de las que hace ese procesador son derivadas de conocer la estructura del procesador. ¿Sí? Tienes que conocer para qué fue diseñado ese procesador. Muchas gracias. Muchas gracias.